Hola, muy buenas a todos. Soy alumno de la Universidad Nacional del Callao de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales y junto a mis compañeros, los cuales cuyos nombres aparecen en pantalla, el día de hoy les vamos a hablar sobre el compostaje. Para hablar primeramente de compostaje tenemos que hablar sobre los residuos sólidos. Entonces partimos de esta pregunta. ¿Qué son los residuos sólidos? Una definición nos menciona que son todos aquellos materiales que resultan inservibles posterior a su utilización por parte de un generador o un usuario. Estos desechos no representan ninguna utilidad o valor económico para quien lo origina, por lo cual tiende a desecharlo. Respecto a la normativa peruana sobre residuos sólidos tenemos lo siguiente. En el año 2000 se publica la ley número 27314. Esta nos menciona que los residuos sólidos se clasifican por su origen en residuos domiciliarios, residuos comerciales, residuos de limpieza de espacios públicos, residuos de establecimiento de atención de salud, residuos industriales, residuos de las actividades de construcción, residuos agropecuarios y residuos de instalaciones o actividades especiales. Luego, en el año 2016, se publicó el Decreto Legislativo número 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, reemplazando así a la anteriormente mencionada. Y finalmente, en 2020 se publica el Decreto Legislativo 1501, que modifica el Decreto Legislativo número 1278, donde se introduce la obligatoriedad de la segregación y recolección selectiva de los residuos sólidos para todo generador de estos mismos. Observando el gráfico de la parte izquierda, vemos que de toda la composición de los residuos sólidos en el año 2011, los residuos orgánicos de cocina y alimentos son los que presentan el mayor porcentaje con un 47%. Entonces nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con tantos residuos orgánicos? ¿Qué es el compostaje? El compostaje es un proceso de transformación natural de los residuos orgánicos, restos de comida que tiramos habitualmente a la basura, para obtener compost, un abono natural que sirve para aportar nutrientes a la tierra. El compostaje es la técnica de observar a la naturaleza en el proceso de la descomposición, que se produce cuando las plantas y restos orgánicos de los animales muertos se acumulan en el suelo y se descomponen gracias a los insectos y microorganismos para transformarse en nutrientes para las plantas. El hombre ha utilizado este proceso natural, acelerándolo para su beneficio, dando lugar al compostaje. Este proceso de descomposición de la materia orgánica tiene una duración aproximada entre 5 y 6 meses y en dicho periodo se van a distinguir 4 fases. La primera fase es la fase mesófila, que va a durar entre 2 y 8 días. Básicamente en esta fase se da inicio al proceso de compostaje a temperatura ambiente y poco a poco, con el paso de unas horas y días, la temperatura de la mezcla va aumentando hasta llegar a los 45 grados. Debido a la actividad de los mesófilos, quienes van a utilizar las fuentes de carbono y nitrógeno para poder generar calor. En cuanto a la fase termófila, esta puede durar de 2 a 3 semanas. Esta fase también recibe el nombre de fase de higienización, porque el calor que va a ser generado va a destruir bacterias y contaminantes como la Escherichia coli y la Salmonella. Cuando esta mezcla alcanza temperaturas mayores que los 45 grados, los microorganismos mesófilos van a ser reemplazados por otras bacterias que van a soportar mayores temperaturas, como es el caso de las bacterias termófilas, que van a degradar las fuentes más complejas de carbono. Debido a esta actividad microbiana, la temperatura aumenta hasta llegar a los 60-70 grados y según se vaya descomponiendo la materia orgánica va a disminuir la actividad bacteriana y con ella también va a disminuir la temperatura. En cuanto a la fase de enfriamiento, o también conocida como mesófila 2, las fuentes de carbono y en especial el nitrógeno se han agotado en el material de compostaje. La temperatura va a ir descendiendo nuevamente hasta los 40-45 grados y básicamente durante esta fase van a continuar con la degradación de polímeros como la celulosa y van a aparecer algunos hongos que van a ser visibles a simple vista. Al ir disminuyendo la temperatura a los 40 grados, los organismos mesófilos van a reiniciar con su actividad y el pH del medio va a ir descendiendo levemente. Esta fase de enfriamiento va a requerir de varias semanas
y muchas veces suele confundirse con la fase de maduración. Y por último tenemos a la fase de maduración. En esta fase la temperatura de la pila va a ir disminuyendo lentamente, al igual que la actividad de las bacterias. En esta fase se va a caracterizar por ser un periodo de fermentación lenta, que puede llegar a durar más de 3 meses, en el que la parte menos biodegradable de la materia orgánica se va a degradar con ayuda de microorganismos y de organismos como las cochinillas y lombrices. Y como resultado de todos estos cambios se va a obtener el compost, un producto estable, de color oscuro, poroso, con una proporción de aire que es aconsejable para el buen crecimiento de plantas. En la imagen podemos observar algunas muestras de compost en distintas fases de maduración. Cuanto más oscuro sea el color, mayor nivel de maduración va a tener el compost. Siguiendo con la exposición, la ventaja del compost. Desde el punto de vista ecológico e industrial, la principal ventaja que presenta el uso del compostaje es que nos permite eliminar y reciclar de una forma segura muchos tipos de residuos orgánicos biodegradables en insumos para la producción agrícola, evitando así problemas de contaminación ambiental que desencadenaría su abandono o vertido. Una de las mayores ventajas del compostaje es la reducción del volumen de los desechos sólidos que se generan a una gran escala en las ciudades, así como su disposición final y la producción de materia orgánica estabilizada con fines agrícolas y recuperación de los suelos degradados. El material producido por este método es económico y biológicamente estable. Mejora la calidad biológica de los suelos, ya que durante el proceso de producción se inoculan microorganismos fijadores de nitrógenos y solubilizadores de fósforo. Se reducen las características fitotóxicas de los residuos utilizados y se reduce también notablemente el contenido de los patógenos en los desechos tratados. Para realizar el compostaje debemos tener en cuenta sus parámetros, pues estos son simples y deben ser seguidos escrupulosamente durante el mismo si se quiere alcanzar un producto bien estabilizado y con suficiente garantía de calidad, por lo que debemos establecer un control. Entre los principales parámetros encontramos a la temperatura, humedad, pH, aireación, la relación carbono-nitrógeno y el tamaño de partícula. Cabe mencionar que los valores o intervalos óptimos estén influenciados por las condiciones ambientales, el tipo de residuo a tratar y el sistema de compostaje elegido. El segundo parámetro a tomar en cuenta es el pH, en donde tenemos un rango ideal de 4.5 a 8.5. Cabe mencionar que las tablas que se van a mostrar a continuación desde esta han sido hechas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o más conocida como FAO. En el siguiente caso, en la humedad, tenemos que el rango ideal es de 45 a 60%, pues si es a menor a 45, hay una falta de agua para los microorganismos y se detiene el proceso de compostaje. Y si es mayor a este, el oxígeno queda desplazado y puede dar lugar a zonas de anaerobiosis. El siguiente proceso en el que se debe tener cuenta es la relación de carbono-nitrógeno, donde el rango ideal es de 15 de carbono a 1 de nitrógeno hasta 35 de carbono a 1 de nitrógeno. Otro parámetro que debemos tener en cuenta es la aireación, donde tiene que tener de 5% al 15%. También debemos tomar en cuenta el tamaño de partícula, en el cual se desea un rango ideal de 5 a 30 centímetros. ¿Cómo compostar en casa? En este video les vamos a explicar la manera más práctica de cómo hacer el compost en casa, teniendo en cuenta los residuos orgánicos. Para los materiales vamos a contar con 3 baldes. En uno vamos a ir agregando residuos orgánicos, mientras que en el segundo los residuos secos, como son las hojas secas, periódicos, el cartón de los huevos, el aserrín para que nos ayude en la humedad, entre otros. Y el tercer balde, que nos va a ayudar como compostera, en la parte de abajo se les va a empezar a hacer unos huecos para empezar con el proceso de compostaje. Ya teniendo los materiales, pasamos al procedimiento. El primer procedimiento y paso importante para elaborar nuestro compost es tener la misma cantidad de residuos orgánicos
como residuos secos. Luego de ello vamos a empezar a hacer nuestras capas de tierra, residuos orgánicos frescos y residuos orgánicos secos. Empezamos haciendo una capa de tierra. Teniendo nuestra capa de tierra, le agregamos nuestros restos orgánicos frescos, luego nuestros restos orgánicos secos y así sucesivamente hasta completar la última capa, donde la última capa vamos a agregar los residuos orgánicos secos, frescos y empezamos a mezclar. Cuando empezamos a mezclar la tierra, vamos a ir agregando agua para ir notando qué tan húmedo está nuestro compost. Luego de observar la humedad de nuestro compost, vamos a tomar una cierta cantidad de tierra con nuestro puño y la vamos a aplastar para ver si salen unas cuantas gotas de agua que nos van a expresar la humedad que estamos dejando en nuestro compost. Luego de observar y de haber hecho esa mezcla, lo que empezamos a hacer es a tapar nuestro compost. Lo tapamos, luego de 4 días regresamos a observar cómo se encuentra nuestro compost y lo que vamos a hacer es ir agregando cierta cantidad de residuos orgánicos frescos. Esto si es que lo requiere nuestro compost y también va a depender de qué tanto se está degradando nuestro compost. Cada cierto tiempo vamos a ir revisando nuestro compost. ¿Para qué? Para ir agregando agua si es que lo requiere. Aproximadamente esta revisión lo vamos a hacer por 3 meses hasta obtener nuestro compost, que va a ser un abono rico en nutrientes. Qué interesante, ¿verdad? Cómo podemos llegar a entender lo que es el compost, sus ventajas, cómo se realiza, sus fases, entre otras cosas. A continuación veremos un pequeño ejercicio para ver si hemos entendido lo que es el compost. La siguiente pregunta es: ¿qué es compostable y qué no? Con la información que hemos adquirido, encontramos 2 alternativas. La alternativa A, que nos dice las siguientes palabras: piedras, cenizas tratadas, bolsas, plásticos y puntos suspensivos. Y la alternativa B, césped, restos del huerto, heces de animales de granjas, entre otros. Entonces, si nos ponemos a pensar, nosotros hemos definido el compost como la descomposición de la materia orgánica. Entonces, si analizamos bien las 2 alternativas que nos planteamos, si nosotros nos inclinamos por la alternativa A, las cenizas tratadas contienen tóxicos y eso no sería bueno para nuestro compost. Los plásticos no son orgánicos. Entonces creo que ya nos estamos dando cuenta de cuál sería la alternativa correcta, ¿verdad? Entonces, con lo ya antes mencionado, creo que ya podemos deducir cuál es la respuesta correcta. Y aquí a continuación nos presentan puntos importantes del compost que nos llevarán a la deducción de cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, la primera sería la reutilización del césped. Ya se ha mencionado que el césped, cuando se corta y se almacena, es de utilidad para realizar el compost. La segunda es la base del compost. Esto hace referencia a las heces de los animales, el estiércol, que es fundamental para el compost. Y finalmente, no tirar los restos de comida. Y eso hace referencia a los restos del huerto. Creo que estas palabras que he mencionado se encuentran en una de las 2 alternativas. Correcto. La respuesta correcta a la pregunta ¿qué es compostable y qué no? Sería la respuesta B. Césped, restos del huerto, heces de animales de granjas, entre otros. Muchas gracias.